Si el que ve, el que vigila, no suena la trompeta, puede haber una consecuencia al pueblo. ¿Quiénes usa el Señor para ejercer esa función que va a traer esa unidad, cielos y tierra? Y es a nosotros. La manifestación de su gloria en la tierra. La manifestación de su gloria es a través de sus hijos, de aquellos colaboradores. Por eso, cuando pensás en sacerdote, pensá en un diseño, pero pensá en un privilegio. Nosotros como gentiles, las naciones, iban a ser llamadas, iban a ser injertadas, al punto que hoy nosotros podemos funcionar como sacerdotes. Bueno, hemos estado hablando de sacerdotes y cómo el Señor nos ha llamado a esa asignación a todos nosotros. Y es importante que podamos entender que el Señor quiere restaurar todas las cosas a su diseño original, y es por eso que estamos hablando tanto de esta asignación como sacerdotes. Y hoy vamos a hablar del diseño, porque este es el diseño que Dios estableció desde el inicio de la creación. No es algo nuevo, no es un tema que salió ahorita de moda, sino es la asignación que Dios dio desde el inicio. Y como hemos venido diciendo, todo lo de la casa de oración es un diseño de Dios. El Señor dio un diseño, hay un diseño celestial para esto. Y más adelante vamos a hablar, no en este episodio, sino más adelante, de lo que no es la casa de oración. Cosas que podemos pensar que es la casa de oración, pero en realidad no lo es. Pero antes de hablar de eso, queremos como dejar esto bien claro. ¿Cuál es el diseño? El diseño de la casa de oración es un lugar donde nosotros funcionamos como sacerdotes, ¿verdad? Somos sacerdotes, como hablábamos en la sesión anterior, somos sacerdotes del Señor, funcionando dentro de su casa. Como sacerdotes tenemos ese privilegio de poder servir como ese puente. Vamos a traer otra vez ese concepto a la mesa para que no se nos olvide que estamos como colaboradores. Por medio de Cristo, por medio de su Espíritu en nosotros podemos tener esa función de colaboradores participando en la restauración de esos cielos y tierra, de que lleguemos a esa unión hasta verlo en la Nueva Jerusalén. Entonces, vamos a hablar del diseño primero. ¿En qué momento comenzó ese diseño? Porque puedes decir, bueno, las casas de oración están de moda, vemos por todos lados casas de oración, pero no es una moda. Y queremos traer esto otra vez a la mesa. Es un diseño celestial desde el principio. Lo hablamos en el episodio anterior. Todo esto inició en el Jardín del Edén. Ese fue el primer lugar. Y quiero poner en pantalla palabras clave. Son términos que los animamos a que los vayan a buscar. Tabernáculo, se repite bastantes veces. Habitación, lugar de reposo. Familia, colaboradores. Dios con nosotros, Emmanuel. El episodio pasado hablábamos de Emmanuel, Dios con nosotros, que al final de cuentas ese es el diseño desde el Jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén. Y vamos a leer en Juan 1:14 y dice, y el verbo se hizo carne y habitó. Emmanuel, tabernaculizó en nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Estamos hablando de Jesús acá, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la intención de Dios para nosotros es operar juntos por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia, nosotros, estamos llamados a ser esa morada, a ser esa casa espiritual para Dios. Y al ser esa casa o ese tabernáculo vivo, podemos caminar y manifestar la gloria de Dios. Entonces somos como mini tabernáculos que estamos construyendo el tabernáculo del Señor o la casa de Dios, todos como piedras vivas. Y es un privilegio poder tener al Espíritu Santo en nosotros. Y yo creo que lo que estás diciendo es que es un privilegio, es algo que sí tenemos que ponerle mucha atención, porque más adelante vamos a ver cómo ese diseño de sacerdotes fue evolucionando, cambiando, quienes tomaron el rol o quienes iniciaron, que fueron los de la tribu de Leví. Pero el versículo que estás leyendo aquí en Juan 1:14 es la palabra profética o lo que se venía profetizando en todo el Antiguo Testamento, de que algún día nosotros como gentiles, las naciones, iban a ser llamadas, iban a ser injertadas, agregadas, al punto que hoy nosotros podemos funcionar como sacerdotes, ¿verdad? Y por medio de su Espíritu, porque
Aquí habla de que el verbo se hizo carne, o sea, Dios hecho hombre habitó en medio de nosotros. Sí. Y eso es lo que Él va a hacer al final de los tiempos también. Va a habitar en medio de nosotros, nos va a llamar su pueblo, va a ser nuestro Dios. Entonces, ¿cómo es que el Señor está haciendo o a quiénes usa el Señor para ejercer esa función que va a traer esa unidad cielos y tierra? Y es a nosotros. La manifestación de su gloria en la tierra. La manifestación de su gloria es a través de sus hijos, de aquellos colaboradores. Por eso, cuando pensás en sacerdote, pensá en un diseño, pero pensá en un privilegio. Un privilegio que tenemos dentro de su casa, ¿verdad? Eso es lo más increíble de todo. Y a Él habla o da una palabra y se establecen diseños. Se establece algo en la tierra, se establece lo que Él está diciendo, ¿verdad? Y una vez que se establece un diseño, bueno, ¿cuál es la función del diseño? El diseño, cuando Él da diseños, cuando Él da vida a algo, Él dice, así es como quiero que funcione. El propósito es traer orden, es que haya un funcionamiento correcto de lo que Él está diseñando. Fue como en el inicio, cuando el Señor, su Espíritu se movía sobre las aguas, trajo ese orden al momento en que habló. Y en un momento vamos a ver un ejemplo en Génesis y vamos a ir viendo diferentes ejemplos en las siguientes sesiones, pero Él establece un diseño, el diseño trae orden, el diseño tiene un propósito y utiliza personas, porque para eso creó al ser humano, utiliza personas, los pone dentro de su diseño establecido para que ejerzan autoridad, para que ejerzan una función, que es lo que hablábamos en la sesión anterior como el prototipo de sacerdocio, el inicio, ese primer destello de lo que iban a hacer los sacerdotes más adelante con Adán y Eva. Ellos se les ofrece la oportunidad, el privilegio, y ya queda en el ser humano el ser obediente o no a la instrucción en administrar de manera correcta el sacerdocio dentro del diseño de Dios. Una vez hay obediencia, una vez que el sacerdote en la tierra obedece al Señor, entonces la presencia de Dios reposa en ese lugar. Hay bendición, Emmanuel, entonces Dios vemos con nosotros. El diseño obediencia igual a bendición, porque el Señor cuando suelta una palabra y nosotros la escuchamos, como tú decías, tenemos la opción de obedecer o desobedecer. Y vamos a ver que el Señor ha sido tan misericordioso y ha dado chances una y otra vez en la palabra, ha establecido sacerdocios, algunos han obedecido y eso lo vamos a ver más adelante, otros han desobedecido, pero vamos a hablar de ese inicio, ese momento en que Dios... Ese primer ejemplo en el que Dios dijo, les doy a Adán y Eva esta asignación de sacerdotes dentro de un lugar específico. Y vamos a leer en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces aquí vemos que Dios le está dando al hombre ese dominio, un diseño, el diseño era gobierno. Que gobernara. Es que eso es increíble. Es increíble. Diseña al hombre, bueno, no al hombre, diseña todo en base a que el ser humano, como acabas de leer, va a ejercer dominio sobre todo lo que le está haciendo. Ese era el diseño original. Y sobre todas las aves, sobre todos los ganados, sobre todo reptil. O sea, le dice aquí esta, mira, para que puedas gobernar. Entonces, esa es la primera palabra. Ese es como el decreto que Dios dice, esto es lo que quiero que hagas. Este es tu trabajo en este lugar específico. Exacto. Entonces, después de que se da este diseño, el Señor establece un sacerdocio en la tierra para que se ponga en práctica lo que Dios acaba de diseñar. Y lo encontramos en el siguiente capítulo de Génesis. Génesis 2, versículo 8 y versículo 15, que dice, y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente. Ya hablamos en la sesión anterior que ese es un lugar geográfico específico dentro de Edén, y puso allí al hombre que había formado. Más adelante dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo cultivara, abad, ya hablamos de esa palabra también, y lo cuidara, shamar. Si no sabes qué significan estas palabras, anda a la sesión anterior. Entonces establece un diseño el Señor y después le dice al hombre, como sacerdote, como puente, como encargado, como intermediario, como intercesor, todas las palabras que le querramos poner, le dice, ahora tenés que funcionar. Este es tu privilegio. ¿Era obligado el ser humano a hacerlo? No. El ser humano podía tomar su decisión de hacerlo si quería o no. Creo que en esa asignación podemos ver el amor de Dios de querer incluirnos y que participáramos de lo que Él había hecho, porque Dios creó todo y lo creó para nosotros, lo creó para que nosotros pudiéramos disfrutar, o sea, en ese momento para que Adán y Eva pudieran caminar en el huerto, pudieran disfrutar, tenían acceso a todo. Y les dijo, este es tu trabajo. Sos un sacerdote, sos un guardador, sos alguien que va a administrar, alguien que va a cuidar todo esto que Dios decía, todo esto es bueno, lo creé para que el sacerdote lo cuide. Ahora, si el sacerdote seguía la instrucción, el diseño se establecía en ese lugar. Tiene mucho que ver con la obediencia del sacerdote. Se cumple su diseño en un lugar como resultado de la obediencia del sacerdote. Voy a leer esta frase. Cada vez que hay un sacerdocio en la tierra que obedece la palabra de Dios, su presencia reposa en ese lugar. Y yo quiero que vayamos al siguiente capítulo, Génesis 3, versículo 23 al 24, que dice, y el Señor Dios lo echó, lo expulsó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esto fue resultado de la desobediencia. Esta traducción dice castigo por el pecado. Hubo una desobediencia a la función sacerdotal inicial que tenía el ser humano y por eso lo tuvieron que expulsar. Sí, esto resulta en una separación, porque recordémonos que Dios en este momento caminaba en medio de ellos, andaba con ellos, había una cercanía, había este Emmanuel, Dios con nosotros en el jardín, ellos con acceso a todo, con una asignación, con un sacerdocio, pero el hombre decidió desobedecer, no guardó la palabra que fue dada desde el inicio, no caminó en el privilegio de la asignación, de cuidar, de abad, de shamar, no caminó en eso, sino desobedeció y entonces fue expulsado. Y entonces se rompió eso que el Señor había diseñado, esa unidad. Ahí entró el pecado y causó esa separación. Entonces podemos entender ahora en función de la casa de oración, cuando nosotros no cuidamos el lugar de gobierno, porque la casa de oración es un lugar de gobierno. Y nuestra asignación. Donde nuestra asignación es ser sacerdotes, es traer la palabra que Dios habló, traerla a ese lugar, soltarla sobre una región geográfica o sobre un grupo de personas. Y que luego haya un resultado, haya un fruto, hayan respuestas a las intercesiones, haya orden, haya justicia, todo lo que ya sabemos que ocurre cuando intercedemos. Si nosotros no caminamos en esa palabra, en ese sacerdocio, el resultado va a ser una desobediencia al sacerdocio y puede ser que el Señor, no puede ser, sino el Señor nos asignó a nosotros como atalayas y si no funcionamos en ese lugar de gobierno, va a haber un desgobierno en esa nación, un desgobierno en ese grupo de personas, porque hay una palabra, no me recuerdo dónde está, pero donde habla de que si el que ve, el que vigila, no suena la trompeta, puede haber una consecuencia al pueblo. Entonces es bastante serio caminar como sacerdotes, porque Dios nos ha entregado esta asignación como un privilegio de ser colaboradores de la gloria de Dios, colaboradores de lo que Dios quiere hacer en la tierra, porque por eso tenemos a su Espíritu. Su Espíritu no es para solo estar pasando los días sin hacer nada, su Espíritu es para que podamos caminar en esa asignación de sacerdocio con un entendimiento correcto. Entonces,
para resumir y terminar, el Señor ha dado un diseño, ¿verdad? Ha puesto sacerdotes a funcionar en ello y como tú decías, tenemos que caminar en obediencia al llamado que se nos ha dado. Es necesario que la iglesia camine en ese entendimiento sacerdotal. Entender a qué nos llamó es vital dentro de la casa de oración para llamar a otros, invitar a otros a caminar en ello. Y hoy queremos, creo que, animarte también a que si no has caminado en este diseño, si has estado en desobediencia al sacerdocio, puedas caminar en obediencia, porque no queremos que te condenes, sino queremos que camines en arrepentimiento. Y si hoy el Señor, el Espíritu Santo, trajo entendimiento a tu corazón, solo regresa al diseño, regresa al sacerdocio y camina, y la gracia de Dios va a ser derramada sobre tu vida.